Estos son los pasos del proceso de la vigilancia mental. Sé consciente, sabe, piensa, busca, cambia. Guarda tu mente de las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No te ofrece nada. El curso nos está pidiendo abandonar la elección activa a favor del ego, elección que hemos pedido esconder a nuestra memoria. Dice que la mente es capaz de centrarse, elevándose por encima de nuestra fatiga y sanarse a sí misma y a otros. Dice que lo sabremos con respecto a nuestras mentes cuando dejemos de prestar atención al ego. Jesús dice: no estás lo suficientemente en guardia contra las demandas del ego como para desapegarte por ti mismo. Esto no es necesario. En este caso, Él no está hablando acerca de una manifestación concreta del ego, como tristeza, culpa o ansiedad. Está hablando acerca de todo el asunto de nuestra falta de vigilancia. Nuestra falta de vigilancia no es necesaria. Es algo que podemos cambiar. Y es algo que se nos va a pedir que cambiemos. En el capítulo 4, sección 4, párrafo 7, oración 1, nos dice que el hábito de comprometernos con Dios y sus creaciones se hace fácilmente, aunque a nosotros no nos parece fácil. ¿Por qué? El hábito se forja fácilmente si tú, de forma activa, te niegas a que tu mente se escabulla. De forma activa implica que debemos hacer un esfuerzo consciente. Debemos actuar. Demasiado a menudo somos pasivos en vez de activos. Permitimos que nuestra mente se escabulla. El desarrollo de un hábito de compromiso con Dios y con sus creaciones es lo que perseguimos. Y desarrollar un hábito requiere práctica, consciente. Estamos acostumbrados a ser pasivos y para desarrollar un hábito de compromiso con Dios debemos llegar a estar activamente implicados en nuestro proceso mental. Puede que pensemos que no podemos concentrarnos, pero el curso nos dice: el problema no es de concentración, es la creencia de que nadie, incluido tú, es consecuente con ese esfuerzo. Acompáñame constantemente contra esta decepción y no permitas que esa vieja creencia te eche para atrás. Los descorazonados son inútiles para sí mismos y para mí, pero únicamente el ego puede estar descorazonado. Cuando permanecemos pasivos, ni siquiera participamos en la carrera, tropezamos en la puerta de salida, tropezamos con la idea de que el esfuerzo no vale la pena. Toma nota de que no requiere esfuerzo. Probablemente tenemos alguna idea del gran esfuerzo que conllevaba controlar con nuestro sistema de pensamiento de esta manera, y el triste hecho de que no creemos que valgamos ese esfuerzo. Tenemos tan pobre opinión de nosotros mismos que pensamos que no seremos capaces de llevarlo a cabo, o que no pensamos que nuestro ser merezca esta molestia. ¡Qué pensamiento tan raído! Si estamos descorazonados, al principio somos inútiles para nosotros mismos. Jesús dice que esto es un engaño, obviamente un engaño del ego, para impedirnos siquiera intentarlo. Jesús nos urge a que no permitamos que el desánimo nos haga dar marcha atrás y a que tomemos partido por él en contra de este desánimo. Cuando me sorprendo yendo a la deriva por unas horas o unos días,
sin prestar atención o sintiéndome vagamente desanimado, he llegado a reconocer que en alguna parte, por alguna razón, he debido decidir que no valgo el esfuerzo. Lo que me devuelve a la práctica es la comprensión de que realmente sí merezco el esfuerzo. Yo merezco vivir en alegría y la voluntad de Dios para mí es la perfecta felicidad. No aceptes nada que sea menos que esto y rechaza como meta cualquier cosa que no sea esto. Vigila estrechamente en tu mente cualesquiera creencias que impidan su realización y apártate de ellas. Juzga lo bien que lo has hecho según tus sentimientos, porque ese es el único uso correcto del juicio. El curso me dice que controle mis sentimientos. Puedo preguntarme a mí mismo, ¿soy dichoso? Si no lo soy, puedo comprometerme activamente en el proceso que se ofrece aquí. Sé que esto no es necesario. Pienso acerca de mis pensamientos, busco mis acciones y cambio mi mente. Así es como yo juzgo en contra del ego. Así es como llego a identificarme con mi ser tal y como Dios me creó. La vigilancia mental es una lección que podemos aprender. Si el curso nos pide que la aprendamos, eso significa que podemos aprenderla. Nos pide que la aprendamos y se nos muestra cómo hacerlo. Recibir el instante santo. El instante santo es una experiencia de gracia, un instante en el que dejamos de lado parte o toda nuestra identificación con el ego y nuestra creencia en la realidad del mundo que el ego ha proyectado, y permitimos que brille la realidad de nuestra verdadera identidad. Por un instante suspendemos nuestra fe en la ilusión, permitiéndonos experimentar la eterna realidad. Ya que es eterno, el instante santo es tanto un anuncio como un recuerdo. Es un preludio del cielo, un sorbo de eternidad experimentado aquí en el mundo y en el tiempo. Y también es un recuerdo de nuestro estado original, tal como Dios nos creó. Un curso de milagros nos urge a practicar el instante santo y a buscarlo. ¿Por qué? Para la mayoría de nosotros, el instante santo parece tan esquivo. ¿Por qué esos momentos de gracia parecen tan escasos y distanciados? En la sección titulada La pequeña dosis de buena voluntad, el curso repasa una lista de al menos una docena de cosas en nuestro interior que bloquean nuestra experiencia del instante santo. Obstáculos al instante santo y cómo evitarlos. Los obstáculos al instante santo entran en una categoría muy amplia. Todos ellos consisten en esfuerzos nuestros por hacer algo por nosotros mismos para conseguir lo que solo el instante santo puede darnos. Pensamos que los obstáculos son las cosas negativas acerca de nosotros mismos, lo que en esta sección se denomina sombras, cosas que parecen hacernos indignos del instante santo, cosas de las que intentamos deshacernos para hacernos más merecedores de él. De hecho, esto no son obstáculos en absoluto. El único obstáculo real es nuestra creencia de que tenemos que hacer algo más que desear recibir el instante santo como un regalo. Pensar que necesitamos hacer más. El obstáculo que hay en nuestro camino de la experiencia del instante santo es nuestra creencia de que la simple voluntad no es suficiente y que tenemos que hacer algo más que estar dispuestos con objeto de experimentarlo. Todo lo que se nos pide para experimentar el instante santo es que lo deseemos por encima de todo lo demás y estemos dispuestos a recibirlo. Absolutamente nada más que eso. Pero si añadimos algo más, si pensamos
que necesitamos hacer algo más, aparte de desear y estar dispuestos a recibir el instante santo, estamos en realidad, lo comprendamos o no, anulando nuestra buena voluntad y bloqueando el instante santo. Recibir el instante santo es fácil y natural. El instante santo es un atisbo de nuestro estado mental natural, tal como Dios nos creó, una vez eliminada toda interferencia. No puede ser difícil experimentar nuestra propia naturaleza. Lo hacemos parecer difícil, sin embargo, porque insistimos en que debe de haber algo más que tenemos que hacer. Erróneamente pensamos que tener que hacer tan poca cosa es personalmente insultante. Tan sutilmente que ni siquiera nos percatamos de que lo estamos haciendo. Estamos afirmando que no podemos aceptarnos simplemente a nosotros mismos, tal y como Dios nos creó, pero tenemos que tomar parte en determinar qué somos y cómo convertirnos en nosotros mismos. Estamos insistiendo en tomar parte en nuestra propia creación. Estamos tratando de darnos lo que Dios nos ha dado ya, intentando producir por nuestros propios medios lo que solo podemos aceptar de las manos de Dios en el instante santo. Este es el principio general que abarca nuestros bloqueos al instante santo. Estamos tratando de darnos a nosotros mismos lo que solo puede darnos el instante santo. El antídoto a nuestro error de querer hacer más en nuestra comprensión, de que hacer más ni siquiera es posible, es necesario que comprendas que no puedes hacer más. Es tu comprensión de lo poco que tienes que hacer lo que le permite a Él darte tanto. Nuestra insistencia en hacer más es la consecuencia de nuestra creencia fundamental de que podemos cambiarnos a nosotros mismos y que ya lo hemos hecho, lo cual es la base de nuestra creencia en la separación, de que pensamos que ya hemos hecho algo que alteró la creación de Dios. Creemos que ahora es necesario que hagamos algo para remediar eso. Por lo tanto, reconocer que no podemos hacer más es la corrección a ambos errores. El error de pensar que hemos cambiado la creación de Dios y el error de pensar que tenemos que volver a cambiarla. La creación de Dios no puede cambiarse. Permanecemos tal como Dios nos creó. Por lo tanto, no necesitamos hacer nada excepto estar dispuestos a aceptar su creación de nosotros. Para aquellos que estén familiarizados con el Nuevo Testamento, la distinción hecha aquí es muy similar al debate teológico cristiano de la fe versus el trabajo, o la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe exclusivamente. La doctrina bíblica dice: pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios, no viene de las obras, para que nadie se gloríe. Hablando de los judíos de su época, el apóstol Pablo dice que aunque ellos sentían entusiasmo por Dios, este estaba mal emplazado. Ellos buscaban afirmar su propia justicia en lugar de aceptar simplemente el regalo de la justicia proveniente de Dios. Al igual que nosotros, los estudiantes del curso, ellos intentaban hacerse santos para acceder a la presencia de Dios en lugar de aceptar el regalo de santidad que nos otorga el instante santo. Cualquier creencia de que debemos hacer algo más allá de estar dispuestos a aceptarnos a nosotros mismos, tal como Dios nos creó, es el error original de separación disfrazado. Es la forma en que el ego mantiene la ilusión de separación intacta, mientras aparenta ayudarnos a corregirla. Confiar en nuestras buenas intenciones. Una de las maneras en que reforzamos nuestra creencia en hacer más es decirnos a nosotros mismos que
puesto que nuestras intenciones son buenas, lo que estamos haciendo debe de estar bien. Nuestras buenas intenciones son lo máximo que estamos tratando de hacer. Tratamos de hacernos santos a nosotros mismos. La intención es buena. ¿No es también suficiente hacer lo bueno que estamos haciendo? Nuestras buenas intenciones no bastan porque son bondad falsificada, nada más que ego intentando elevarse a sí mismo para igualar la magnitud de Dios. Son un intento de darnos a nosotros mismos la santidad que solo el instante santo nos puede brindar. Pensamos que nuestros esfuerzos de hacer más tienen que funcionar porque estamos dedicados a ellos por una buena razón. Experimentar el instante santo para conocernos como hijos de Dios. A menudo subestimamos enormemente el poder de este argumento. Religiones enteras se han basado en él. En el nombre de Dios, hombres y mujeres han luchado durante siglos, incluso milenios, esforzándose por ser merecedores de Dios. Plegarias, sacrificios, castigos, autoflagelación y guerras santas han sido disculpados e incluso honrados en base únicamente a lo que parecían buenas intenciones. Luchar por la santidad tiene que ser bueno. Solo tienes que ver la santa intención que hay detrás de ello. Las buenas intenciones no son suficientes. Todos nuestros esfuerzos para cambiarnos a nosotros mismos, con objeto de complacer a Dios, están construidos sobre una base en desmoronamiento porque están fundamentados en la creencia de que podemos cambiarnos a nosotros mismos, lo que es la verdadera raíz de todo el problema. Son un esfuerzo velado para reemplazar la creación de Dios por la nuestra propia. El antídoto a nuestra confianza en nuestras buenas intenciones es confiar completamente en nuestra buena voluntad. Completamente significa sin dudas o reservas en absoluto. Aquí la idea es la total confianza en nuestra disposición, sin añadidos. Significa no buscar alrededor algo con lo que reforzar nuestra confianza. Significa saber que solo la buena voluntad, disposición, es suficiente, sin necesidad de nada más para hacerla digna de confianza. A menudo oímos a la gente amonestándonos por confiar en nuestras buenas intenciones sin ninguna aclaración sobre en lo que sí podemos confiar. Dicha amonestación nos deja sintiéndonos muy despistados, ya que nada de lo que podamos hacer es digno de confianza. Nos preguntamos, si no puedo confiar en mis buenas intenciones, en mis esfuerzos por ser santo, ¿en qué puedo confiar entonces? La respuesta es, podemos confiar en nuestra buena voluntad. Nuestra disposición es completamente digna de confianza y podemos confiar absolutamente en ella con total seguridad. En la búsqueda del instante santo es esencial comprender esto. La buena voluntad es sencillamente receptividad. Estamos dispuestos a reconocer y aceptar lo que Dios nos ha dado en creación. Las buenas intenciones implican algo que debemos hacer. De alguna manera tenemos que trabajar para ganarnos el instante santo. La buena voluntad sencillamente deja que suceda. Es fácil confiar en nuestra buena voluntad cuando comprendemos que en lo que estamos confiando es en el regalo de Dios más que en nuestros propios esfuerzos. La buena voluntad o disposición puede llevarnos al instante santo, pero puede hacerlo solo si confiamos en ella solamente, sin añadidos. Añadamos a la confianza algo más y habremos negado el instante santo. El poder de la buena voluntad. Cuando abandonamos nuestra fe en nuestras buenas intenciones,
debemos trasladar esa fe en su totalidad a nuestra buena voluntad y apoyarnos en ella como nuestra firme base.